días a todos. Amén. Buenos días. El hermano René va a traer la exhortación. Así que, si tienen dudas y preguntas, vayan a ponerlas. ¿Cuándo vamos a tener la clase? ¿Cuántos vienen contentos? Amén. Ya le hemos cantado, ya le hemos glorificado. Así que vamos a estudiar allá en Hechos, capítulo 9. Después de que Pablo fue encontrado por el Señor, después de que fue bautizado, después de que recibió la vista, bueno, él se bautizó y predicó a Cristo. Pero antes de eso, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Y era una tribulación para los cristianos en aquel día, porque el apóstol Pablo, bueno, Saulo, asolaba la iglesia. Pero después viene una calma. Y dice en Hechos 9, versículo 31, en Hechos 9, versículo 31, dice la Escritura: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra vez, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, vivían en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Padre Santo que moras en los cielos, usted que nos ha escogido para aprender y conocer más de su santa palabra, le pedimos que nos ayude por medio de su Espíritu Santo y que hable a nuestras vidas y nos dé de su entendimiento por medio de la palabra, para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender lo que usted quiere para usted y para mí, o sea, para cada uno de nosotros. Así nos ponemos en sus manos para recibirla con gozo, con alegría, así como le hemos cantado, y así le damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Viviendo en el temor de Dios, la iglesia en aquel tiempo, bueno, había sido perseguida y el apóstol Pablo o Saulo la perseguía, pero después viene un tiempo de refrigerio, y en el versículo 31 vemos que las iglesias andaban o vivían en el temor de Dios, pero también dice se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu. Hoy en día, hermanos, vivimos en una generación que ha perdido el respeto por lo sagrado. Muchos han reemplazado la reverencia por el entretenimiento. Muchos han reemplazado la adoración por las emociones. Muchos han reemplazado el temor de Dios por una imagen distorsionada. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre nos va a advertir y nos va a ayudar y nos va a mostrar cómo usted y yo debemos de vivir delante de nuestro Dios. El salmista, allá en el Salmo 33, versículo 8, el salmista decía: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, decía el salmista. O sea, que la tierra y todo el mundo deberían de vivir con un respeto a nuestro Dios, con un temor reverente. El proversista, o en Proverbios 8, versículo 3, decía: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco.
el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Pero a los días de hoy, el temor del Señor a veces lo tomamos como miedo, y no es miedo, sino que el temor de Dios es reverencia hacia Él. Nosotros debemos de tener una actitud que profunde el respeto y reverencia y obediencia y también confianza a nuestro Dios. Dios quiere que andemos en el temor de Él, siempre haciendo su voluntad. Cuando andamos en el temor de Dios, vamos a vivir en paz. El versículo que leímos dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y también dice que eran edificadas. ¿Por qué eran edificadas? Dice, porque andaban en el temor del Señor. Cuando una persona, o cuando usted y yo vivimos en el temor de Dios, tenemos paz. Pero si no andamos en el temor de Dios, bueno, nuestras acciones van a demostrar en qué condición andamos. En este versículo, Lucas hace un importante registro sobre las iglesias del Señor durante el primer siglo. Y acuérdense que todo lo que se escribió es para ejemplo de nosotros. Estas iglesias caminaban en el temor del Señor después de que hubo una persecución. Hubo paz, hubo tranquilidad. La iglesia vivía de una manera que mostraba mucho respeto al Señor. Cuando usted lee Hechos, capítulo 1 en adelante, ve cómo la iglesia se acrecentaba. Y usted en Hechos, capítulo 2, va a ver cómo la iglesia vivía. Pero al día de hoy, hermanos, el respeto al Señor se ha alejado. En aquel tiempo la iglesia crecía animada por medio del Espíritu Santo. Pero debemos de analizarnos al día de hoy si el Espíritu Santo está en nosotros, porque no hay un avivamiento. Un avivamiento por las cosas de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, versículo 12? Acuérdense que la Escritura, la palabra de Dios, siempre nos anima y nos exhorta para que nosotros vivamos delante de Él con respeto y reverencia. Pero el apóstol Pablo dijo allá en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero déjame decirle que hoy en día el temor se ha apartado de nuestros hermanos. Porque el temor a Dios es reverencia, respeto. Pero a veces ya no tenemos respeto por las cosas de Dios. La gente de hoy prefiere oír más acerca del amor de Dios o de las bendiciones, de la paciencia y de la misericordia que guardar respeto ante Él. La mayoría de las gentes, o la mayoría de los grupos allá afuera, ya no andan en el temor de Dios. La pregunta es, ¿estaremos cayendo también nosotros en un extremo como aquellas personas o como aquellas denominaciones que no viven en el temor de Dios, sino viven en una emoción? La pregunta es, ¿estaremos cayendo también nosotros en un extremo? ¿Dónde debe de estar el temor y el temblor si no es en nosotros los cristianos? ¿Será por eso que hoy tantos cristianos caminan por la vida con apatía? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, con desánimo. Hemos olvidado a quién debemos de tener temor.
La escritura nos dice allá en Mateo 10:28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es aquel que puede destruir nuestra alma en el infierno? Pues Dios. Esa es la introducción solamente. Vamos a ver tres ejemplos. Primero vamos a definir el temor de Dios. Segundo, vamos a señalar por qué el temor de Dios es importante en el cristiano. Y tercero, cómo desarrollar un temor en el Señor sin irnos a los extremos. Definiendo el temor de Dios. ¿Qué es el temor? Acuérdense que es clase. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Cuántos de aquí somos cristianos? La mayoría. ¿Cuántos conocemos el temor de Dios? ¿O no conocemos el temor de Dios? Lo acabo de decir hace ratito. El temor de Dios es respeto, reverencia y devoción a Dios. Si no lo conocía, bueno, ¿cuántos practicamos el temor de Dios? ¿Cuántos practicamos el temor de Dios? O sea, ¿cuántos respetamos las cosas sagradas de Dios? ¿Cuántos tenemos reverencia hacia Dios? ¿Cuántos tenemos devoción hacia Dios? El temor a Dios no es tener miedo. El temor a Dios es mostrar respeto, mostrar reverencia, mostrar devoción a todo lo que Él nos ha dado, a todo lo que Él nos ha mostrado por medio de su palabra. El temor de Dios a menudo se define como un temor reverente. Los términos temor y reverencia implican una importancia o conexión que resulta a una actitud. A una actitud que debemos de tener usted y yo en ocuparnos verdaderamente por nuestra salvación. El versículo que leímos al principio dice que las iglesias andaban en el temor del Señor y se acrecentaban, se fortalecían por el Espíritu Santo. Bueno, usted y yo debemos de agarrar ese ejemplo. Por eso la Biblia fue escrita para que usted y yo podamos ver cómo debe de ser nuestro crecimiento espiritual. Un cristiano sin el temor de Dios es improductivo, es ineficaz. Un cristiano que vive en el temor de Dios, bueno, su conducta o va a ser productivo. En Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo nuevamente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Ahora ya no tenemos al apóstol Pablo, pero sus escritos siguen enseñándonos, siguen mostrándonos cómo nosotros debemos de vivir en este mundo. Y debemos de vivir en este mundo como cristianos en el temor de Dios, o sea, siendo reverentes, siendo obedientes a la palabra de Dios. Ese es el temor de Dios. Pero si no vivimos en el temor de Dios, bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y se manifieste, bueno, ahí todos vamos a ser juzgados conforme a lo que hayamos hecho en este cuerpo. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Pero nosotros somos los que debemos de vivir en el temor de Dios para no aceptar o llegar a las consecuencias extremas, lo que a veces nos perjudica de no andar en el temor de Dios. Dios es el que va a hacer su juicio cuando Él venga. Pero si tenemos la oportunidad de cambiar y empezar a vivir en el temor de Dios de hoy en adelante, bueno, es necesario empezar y a tener una actitud con temor y reverencia a nuestro Dios. La importancia del temor del Señor. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también dice que los insensatos desprecian la sabiduría. Y no solo la sabiduría, sino también desprecian la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero yo sé que aquí no hay insensatos. Una persona insensata es una persona que actúa de manera imprudente. Es una persona que no le interesa lo que Dios dice por medio de su palabra, de su enseñanza. Es una persona que no considera las consecuencias y las acciones, sino que muestra ella una falta de juicio y sensatez. Dios nos enseña y nos muestra cómo son aquellas personas insensatas. Siguiendo Proverbios capítulo 1, versículo 29 al 33, fíjese Dios cómo las describe a estas personas que desprecian la sabiduría y la enseñanza, y las describe de esta manera. Dice en Proverbios 1:29, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría, esta persona, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda presunción mía, dice que comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes, dice, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero dice el versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y eso es lo que vivía la iglesia allá en aquellos tiempos. Tenía paz. A pesar de que ya habían pasado la tribulación, bueno, llegó un tiempo de paz. Pero vivían en el temor de Dios. Pero aquí Proverbios 1, 29 al 33, hay consecuencias graves para aquellos que no viven en el temor de Dios, sino que las personas insensatas viven en lo que ellos piensan. Una persona insensata, hermanos, es aquella que carece de sensatez, es decir, de buen juicio, no tiene prudencia ni cordura. Es una persona que no toma decisiones firmes, sino las toma a la ligera. Sus actos no son reverentes hacia Dios. Sus actos son contrarios hacia los de Dios. Una persona insensata, sus comportamientos son impulsivos y son poco razonados, que pueden poner en riesgo su salvación. El apóstol Pedro nos dice allá en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17, nosotros los cristianos somos hijos de Dios y debemos de vivir en el temor de Dios. Ya no debemos de conformarnos a los deseos que teníamos antes, sino que debemos de vivir en esa vida nueva que Cristo nos ha dado cuando nos bautizamos. Pero para vivir en una vida nueva debemos de buscar el conocimiento y la enseñanza. Pero si no
acudimos al conocimiento y a la enseñanza y no dejamos que la palabra de Dios nos cambie, bueno, vamos a vivir siempre en los deseos que teníamos antes. Pero dice Pedro, primera de Pedro 1, versículo 14 al 17, dice que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Antes vivíamos de una manera que era por ignorancia. Sino, el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos, pero dice que en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, dice, conducíos que en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está hablando a nosotros como cristianos, como hijos que ya obedecimos el Evangelio, que nosotros debemos de vivir de una manera santa, o sea, apartada de las cosas que no le agradan a Dios. Y una persona insensata, bueno, viviendo en su propio conocimiento, no en el conocimiento de Dios. Si nosotros cuando oramos le decimos Padre, y sabemos que Él juzga todas las cosas, bueno, debemos de conducirnos en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo. Para vivir en el temor es necesario orar a Dios y pedirle que nos ayude. Porque si no oramos, nuestra fe es débil. La oración nos conecta con Dios. Job era un hombre que oraba a Dios. Dice la Escritura que Job era un hombre temeroso de Dios. Él oraba todos los días y también hacía holocaustos todos los días. Ponía ofrenda por sus hijos y por él. Bueno, así debemos de ser nosotros. La oración nos ayuda a tener paz y nos libra de todas nuestras necesidades y debilidades. Para vivir en el temor de Dios también es necesario leer la Biblia, llenarnos del conocimiento, porque la palabra de Dios es la que nos va a ir cambiando constantemente, la leamos. Pero si no la leemos, si no la ponemos en práctica, pues no puede la palabra de Dios cambiarnos. La palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones, a reflexionar sobre nuestras acciones y asegurarnos a que estemos alineados a los principios de Dios. Debemos de vivir como hijos obedientes, así como dice Pedro. Pero la realidad a nuestro diario vivir es otra. El temor de Dios lo hemos dejado a un lado. Cada uno de nosotros ya conocemos la Escritura. Conocemos que la palabra de Dios puede ayudarnos, pero no acudimos a ella. Nosotros todos conocemos la palabra de Dios y sabemos a veces el significado de los versículos que leímos. Por ejemplo, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice Proverbios 15, versículo 3. ¿Qué podemos entender con este versículo? Que los ojos de Jehová están en todo lugar. Bueno, podemos entender que Él nos mira y conoce nuestras acciones y conoce nuestros pensamientos. Bueno, Él lo conoce todo. Si sabemos que este versículo nos dice que Dios desde el cielo nos está mirando y sabe cómo yo me estoy conduciendo, bueno, es necesario empezar desde hoy conducirme en el temor de Dios. O sea, mostrando respeto hacia Él en todo lo que yo hago. Ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, debo demostrar un temor reverente hacia nuestro Dios, porque los ojos de Dios están sobre mí.
Y ese es solamente un ejemplo. Bueno, el otro ejemplo sería Salmos 33, versículos 18 al 20, donde dice: He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Cada uno de nosotros sabemos que Dios nos está mirando. Pero la persona insensata no examina su conducta, no examina su diario vivir. Si Dios nos observa en todo momento, entonces yo debo de vivir en el temor de Dios. Porque si yo no vivo en el temor de Dios, puede haber consecuencias. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Ellos no tuvieron temor de Dios. A pesar que la Escritura nos dice que las iglesias vivían en el temor de Dios, pero ellos no tuvieron temor de Dios, sabiendo y conociendo que Dios era fuego consumidor. Ananías y Zafiras prometieron una heredad, la cual no cumplieron en darla completamente todo lo que ellos habían prometido. O sea, mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucedió con ellos? Murieron. Cuando Pedro les llamó y les dijo: ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Y cada uno de ellos dos murieron por culpa de esa mentira. Así que nosotros no nos podemos esconder de los ojos de Dios. Si usted quiere seguir viviendo sin el temor de Dios, bueno, va a haber un justo juicio. Al día de hoy ya no morimos así como murieron Ananías y Zafiras, pero espiritualmente vamos a ir muriendo poco a poco. Y nuestra salvación se va a ir perdiendo. Por eso debemos de atender a la palabra. Santiago 1:22 dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque nos engañamos a vosotros mismos. Si no la ponemos en práctica, hermanos, nos estamos engañando de que verdaderamente somos cristianos. Y nos vamos a ir enfriando poco a poco. Dios constantemente nos habla por medio de la palabra para que nosotros podamos ser obedientes como hijos llamados. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 30. Si alguien lo puede leer. Proverbios capítulo 1, del 24 al 30. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Hasta dónde digo? Sí, hasta 30. Okay. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Amén. El versículo 30 dice: ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Pero el 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, esto les sucederá a los insensatos. ¿Por qué a los insensatos? Porque el versículo 22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos, dice, aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír,
extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Todo aquel que no acepta la reprensión de nuestro Dios y desecha las palabras de nuestro Dios, bueno, así vendrá su calamidad. Dice que lo buscarán y no lo encontrarán. Si nosotros no andamos en el temor de Dios, pero viene una calamidad o viene una necesidad en la cual nosotros queramos buscar de Dios, dice que Él no nos va a oír. Dice que Él se va a reír. Por eso es necesario andar en el temor de Dios para que cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la necesidad, Dios esté ahí para ayudarnos, para librarnos. Por eso a veces pasamos por diferentes pruebas y luchas y no vemos la salida. ¿Por qué? Porque no andamos en el temor de Dios. ¿Puedo comentar algo? Y Ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que todos estos consejos desde la antigüedad, Dios se los venía dando a su pueblo escogido por Él. Y todas estas amonestaciones y consejos se los venía dando a Él. Dejar afuera a los gentiles, a los pueblos ajenos. Pero siempre les llamaba la atención a su pueblo para que fueran, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, santos y sin mancha. Entonces, el Señor amonestaba a su pueblo y les decía en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis a otros dioses. Bueno, está reprendiendo a su pueblo, porque ellos decían, mi Dios, pero no lo honraban, porque se desviaban y adoraban ídolos. Entonces, no obedecían a los consejos de su Padre Dios. Y dice, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ahí va la amonestación para su pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento nos aconseja también ahora y nos tiene que reprender cuando fallamos en sus palabras, en sus mandamientos. Entonces dice que nosotros somos su pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces debemos de andar en el temor de Dios, ahora que ya nos rescató el Señor, que ya murió por nosotros y se entregó por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Bueno, debemos de andar en el temor de Dios. Y nos dice que no toquemos lo inmundo y dice que andemos siempre en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué dice más? Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es como debemos ahora nosotros como cristianos, porque ya Cristo vino, ya nos purificó, ya nos santificó, para que seamos una iglesia limpia, santa, para que Él presentarle una iglesia a su Padre Dios limpia, que no tenga contaminación de nada. Así que, amados, dice el apóstol Pablo a los Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de la vida eterna, del cielo, limpiémonos de toda contaminación y de carne, de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
así es como ahora Dios los apóstoles, Jesús, nos aconsejan cómo debemos nosotros de andar en el temor de Dios para poder alcanzar las promesas que Dios nos está ofreciendo en el cielo. Para llegar al cielo tenemos que dejar todo lo que nos afecta, lo que nos estorba, dejando, como dice el apóstol Pablo, a un lado. Y como decía mi esposo, que ponía el ejemplo del tren, el tren va directo, el tren va alejando. Todo lo que se le pone enfrente lo hace a un lado, y así debe de ser el cristiano, con toda santidad, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere que andemos en el temor de Dios, para que cuando venga el mal no nos alejemos de Él, para que cuando suframos Él siempre nos dé consuelo y paz. Pero si no andamos en el temor de Dios, podemos caer en el pecado y será difícil volver al Señor nuevamente. El punto número 3, desarrollando el temor de Dios. El temor del Señor se va a ir desarrollando a través de la palabra de nuestro Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted pone su oído atento a la palabra de Dios y la pone en práctica, bueno, el temor de Dios va a ir creciendo en usted mismo y en mí mismo. Note que la palabra de Dios, como decía la hermana, Dios desde la antigüedad, Él siempre enseñaba a su pueblo a andar en el temor de Dios. Y siempre enseñaba a su pueblo o a los padres a que le enseñaran a los hijos y a las siguientes generaciones y generaciones para que no se apartaran de Dios. Por ejemplo, Deuteronomios 31, versículos 10 al 13 dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, el lugar que Él escogiere, dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, o sea, los que todavía no nacían, dice, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Al día de hoy, bueno, esta ley es para ejemplo de nosotros, para que pongamos en cuenta de tener temor a Dios. O sea, de tener respeto, de venerarlo como es digno y como Él se lo merece. Cuando le cantamos, cuando le adoramos, bueno, debe de ser con un mayor respeto y considerar lo que le estamos diciendo. La palabra del Señor, usada de manera apropiada, nos ayuda a mantener un balance adecuado. Por ejemplo, 1 de Juan 4, del 17 al 19 dice que el amor que hay en nosotros nos da confianza para no andar en el temor. Dice 1 de Juan 4, versículos 17 al 9, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado del amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor nos ayuda a echar fuera el temor. Para terminar, hermanos, el temor al Señor es un concepto que abarca tener respeto y reverencia hacia Dios. El temor a Dios es la base de la sabiduría. El
temor a Dios es el que nos ayuda en nuestro diario vivir para no pecar, para no apartarnos de Él y para estar más cerca de Él. Acuérdense lo que dijo Salomón al final de su libro de Eclesiastés. Dijo Salomón al final de su libro en el Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No solamente de los cristianos, sino está hablando de todos los hombres. Pero en aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, pues ¿cómo puede vivir o cómo puede andar en el temor de Dios si no lo ha conocido? Por eso es necesario que usted y yo ya conocemos a nuestro Dios y debemos de andar en el temor de Él siempre. ¿Por qué necesitamos el temor del Señor? Porque debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Hebreos 4, del 1 al 2 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también, dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que temamos pues por nuestra salvación. No sea que la descuidemos y nos deslicemos y no podamos entrar en esa ciudad celestial la cual Dios tiene preparada para usted y para mí. Si alguien quiere decir otro ejemplo, Hebreos capítulo 2, verso 1 dice, nos está diciendo a nosotros, a los creyentes: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Debemos de presentar respeto a las cosas de Dios ahora nosotros, y debemos con más respeto, con más necesidad, con más diligencia, que atendamos a las cosas que domingo tras domingo nos predican los hermanos, y que pongamos por obra lo que se nos aconseja. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia, con más prontitud, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, nos resbalemos, nos salgamos del camino. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, con más prontitud, con más diligencia, atendamos a las cosas de Dios. No sea que por andar sin andar en el temor de Dios, nos apartemos del camino, nos resbalemos. Eso es lo que quiere dar a entender, deslizarnos, y que andemos en el temor de Dios. así es, así que desde hoy en adelante mostremos o andemos en el temor de Dios, mostrando respeto y reverencia a las cosas de Dios. Las del mundo, a veces déjelas a un lado, porque nuestra ciudad celestial está ahí arriba. Amén. Y acuérdense que nosotros vamos de paso a este lugar. Así que no nos enfoquemos más en lo terrenal, sino en las cosas de Dios, y vivamos en el temor de Dios. Así que vamos a tener 5 minutos para saludarnos los unos a los